Siempre pensé que conocía mi historia, mi nombre, mi origen, mi familia. Pero todo cambió el día que encontré un sobre amarillento escondido en el fondo del closet de mi madre. Dentro había un certificado antiguo, un documento desgastado por el tiempo, con una fecha que me erizó la piel a mi fecha de nacimiento. La misma en él, mismo día, el mismo mes, el mismo año. Pero al leer el nombre escrito ahí, sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Ese nombre no era el mío. No se parecía a mí. No sonaba como nada que hubiera oído en mi familia. Y sin embargo, el certificado tenía la firma de mi madre, su letra, su trazo, su rúbrica cuidadosa, esa que reconocería incluso cerrado los ojos. ¿Por qué firmaría ella un documento con la fecha exacta en que yo nací, pero con el nombre de alguien más? Desde ese momento, supe que no había encontrado un simple papel viejo. Había encontrado la primera grieta de algo que llevaba 50 años escondido debajo de mi vida. Soy un hombre de 50 años. Y aunque pensaba que mi pasado estaba perfectamente claro, ese certificado abrió una puerta que no sabía que existía. Revisé el papel una y otra vez, buscando algún error, un número mal impreso, un apellido confuso, pero todo estaba impecable, como si alguien lo hubiera cuidado durante décadas. Tenía incluso una marca de agua que coincidía con los documentos oficiales de esa época. Mi madre había fallecido hacía poco, y mientras ordenaba sus cosas, entendí que no solo había guardado recuerdos, también guardó secretos. Junto al certificado, encontré una fotografía doblada. Una foto, en blanco y negro, de un bebé recién nacido. El bebé estaba envuelto en una manta que yo reconocía, una manta que mi madre siempre dijo que había usado conmigo cuando nací. Pero en la parte de atrás de la foto había una palabra escrita con tinta casi borrada. Un nombre. El mismo nombre que aparecía en el certificado. Y no era el mío. Ese fue el momento exacto en que entendí que mi historia no era realmente mi historia. Me quedé sentado por largos minutos con el certificado viejo entre mis manos, mirando la fecha una y otra vez, como si el papel pudiera, por sí solo, revelar lo que mi memoria nunca había sospechado. La tinta estaba descolorida en algunas partes, pero la fecha seguía ahí, firme, exacta, la misma que aparece en todos mis documentos oficiales. El problema era el nombre, aquel nombre ajeno, extraño, imposible, que no reconocía y que sin embargo parecía estar unido a mi existencia de una forma que no podía comprender. Respiré hondo, intentando calmar la sensación de vértigo que me recorría el cuerpo. Ese documento no debería existir, no con la firma de mi madre, no guardado entre sus cosas más personales. Me levanté y cerré la puerta del cuarto para sentirme más contenido, aunque no sabía si quería protegerme del exterior o del propio cuarto. Caminé hacia la ventana y la abrí para dejar entrar aire fresco, pero incluso el viento parecía evitar entrar. Volví a la mesa y extendí el certificado junto a la fotografía del bebé. La manta en la foto era idéntica a la que yo recordaba ver en las cajas donde mi madre guardaba mis cosas de recién nacido. Esa manta que decía haber tejido ella misma cuando esperaba mi llegada. Pero si esa foto no era mía, ¿por qué tenía esa manta? ¿Por qué estaba esa imagen guardada junto a un certificado con mi fecha, pero con otro nombre? Me incliné sobre la fotografía, intentando encontrar algún detalle que pudiera aclarar algo. El bebé no tenía rasgos definidos. La foto había sido tomada desde un ángulo en el que solo se veía parte de la cara, y aún así había algo familiar, algo que no lograba identificar, pero que despertaba una sensación en mi estómago, como un eco de una memoria que no sabía si era mía. Giré la foto. Ahí estaba el nombre, el mismo nombre del certificado, una palabra escrita con la letra de mi madre, pero con un trazo tembloroso que no recordaba haber visto antes en ella. Mi madre siempre tuvo una letra firme, elegante, como si cada palabra fuera una decisión. En cambio, ese nombre parecía escrito con prisa, casi con miedo. Me senté, apoyé los codos en la mesa y sostuve mi cabeza. Tenía que entender qué estaba pasando. Lo primero era revisar mis documentos. Fui al cajón de mi habitación donde guardaba mi acta de nacimiento, la desdoblé. La fecha era la misma, por supuesto,
pero ahora la miré con ojos distintos. ¿Cómo podía estar seguro de que esa era la única versión? ¿Cuántos documentos había firmado mi madre cuando nací? ¿Y por qué uno de ellos tenía un nombre que no era el mío? Volví al cuarto de ella y comencé a revisar las cajas, una por una, como si buscara una clave oculta. Entre papeles viejos, encontré un sobre con recibos del hospital donde nací. Algunos estaban tan desgastados que apenas se podía leer el texto, pero uno tenía la fecha claramente visible, la misma, el mismo día en que, supuestamente, yo llegué al mundo. Pero en la parte superior del recibo había algo que me hizo estremecer: el nombre de la paciente a mi madre, y debajo, en un espacio donde debería decir recién nacido, había una palabra tachada con tanta fuerza que el papel estaba casi perforado. Tragué saliva. ¿Qué nombre estaba debajo de esa tinta? ¿Era el nombre del certificado? Era el mío. ¿Por qué tacharlo? ¿Por qué esconderlo? Me quedé mirando el recibo en silencio, sintiendo que mi identidad estaba hecha de hilos sueltos que se estaban rompiendo uno por uno. En ese momento, algo dentro de la caja llamó mi atención: un pequeño cuaderno de tapas duras, de color crema, que nunca había visto. Lo abrían. En la primera página estaba escrita una fecha: el día de mi nacimiento. Pero debajo no había felicitaciones, ni palabras tiernas, ni recuerdos como los que los padres suelen escribir. Había una frase escrita con fuerza, casi rasgando el papel: no era su nombre. No era su nombre. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. ¿Qué quería decir mi madre con eso? ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿Al bebé de la foto? ¿A alguien más? Pasé las páginas del cuaderno. Muchas estaban en blanco, otras tenían frases que parecían escritas de madrugada con desespero. Lo cambiaron. No debía verlo. Él preguntará algún día: no estaba sola. Cuando firmé, cerré el cuaderno de golpe. Mi respiración era pesada. ¿Mi madre había estado tratando de dejarme un mensaje? ¿O había estado tratando de protegerme de algo que nunca imaginó que yo encontraría? Me levanté y caminé por el cuarto, tratando de ordenar mis ideas. Pero cada paso que daba parecía empeorar la sensación de que había algo enormemente equivocado en mi historia. Entonces recordé algo, un recuerdo pequeño, insignificante, que siempre había ignorado. Una vez, cuando tenía unos 12 años, escuché a mis padres discutir en la cocina. No entendí la discusión, pero recuerdo claramente que mi madre dijo: no vuelvas a llamarlo así. Y mi padre respondió: pero ese era su nombre. Mi madre lloró esa noche. Yo pensé que era por otra cosa. Quizá no lo era. Me apoyé en la pared y cerré los ojos, dejando que ese recuerdo tomara forma completa. Yo estaba sentado en la escalera, escuchando. Mi madre repetía una frase una y otra vez: lo eligieron por nosotros. Nunca entendí qué quería decir. Nunca pregunté, y ahora deseaba no recordar. Regresé a la mesa donde estaba el certificado. Lo tomé y lo observé otra vez. La tinta, la firma, la fecha. Todo era real. No era un documento falso. No era una broma. Era oficial en entonces. ¿Quién era yo? Miré la fotografía del bebé. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido yo. Podría no haber sido. Mi madre estaba sosteniendo secretos demasiado pesados para una sola persona. Y ahora, después de su muerte, parecía que las piezas estaban saliendo a la luz de forma inevitable. Sentí un impulso repentino. Necesitaba saber si había otra copia del certificado. Fui al Archivo General de Documentos de mi familia, un mueble antiguo que casi nunca abría. Revisé carpetas, sobres, papeles, y ahí estaba, un sobre sin nombre en dentro, otro certificado, esta vez con mi nombre, la misma fecha, la misma firma de mi madre. 2 certificados, uno con mi nombre, otro con el nombre de alguien más, ambos firmados por mi madre. Ambos con la misma fecha. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo entero. Esto ya no era un simple error administrativo. No era una confusión. Era una duplicación, un reemplazo, un intercambio, un encubrimiento. Y mi madre había estado en el centro de todo. Me senté, sosteniendo ambos certificados en las manos. 2 documentos que decían que un niño nació el mismo día. 2 nombres distintos, en una sola madre.
¿Qué hizo ella ese día? ¿Qué pasó en ese hospital? ¿Qué obligó a mi madre a firmar dos identidades? Miré hacia el pasillo oscuro de la casa. Por un momento, tuve la sensación de que alguien había cruzado por ahí. Un movimiento leve en un parpadeo. En la sombra me quedé inmóvil, porque una idea, peligrosa y casi insoportable, comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si yo no era el primer nombre que tenía? ¿Y si el certificado antiguo no hablaba de otro niño? ¿Y si hablaba de mí antes de que mi nombre fuera cambiado? Una idea aún peor apareció después, como un susurro helado. ¿Y si no fui cambiado por error, sino porque algo pasó conmigo ese día? Algo que hizo que mi madre necesitara borrar mi nombre y darme otro. Me llevé las manos al rostro y supe que la respuesta estaba en un recuerdo que mi madre había intentado esconder y que ahora exigía ser visto. Guardé los dos certificados frente a mí como si fueran piezas de un rompecabezas que alguien había mezclado a propósito. Uno tenía mi nombre, el nombre con el que he vivido 50 años, el nombre que están en mis documentos, mis diplomas, mis registros médicos, todo lo que construye la idea de quién soy. El otro, el certificado viejo, tenía la misma fecha de nacimiento, la firma idéntica de mi madre, pero un nombre diferente, un nombre que ella había escrito en la foto de un bebé que podría ser yo, o podría no serlo. Sentí que la realidad comenzaba a separarse en capas, como si hubiera vivido toda mi vida en la superficie, sin saber que debajo había otra versión de mí mismo, una versión oculta, enterrada bajo decisiones que nunca fueron mías. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Si mi madre firmó dos certificados, debía haber una razón poderosa, algo más grande que un mero error, algo que la obligó a cambiar mi nombre, o a ocultar el verdadero. Encendí una lámpara en la mesa, porque la luz del día comenzaba a desvanecerse, y la penumbra hacía que todo se sintiera más pesado. Coloqué los documentos lado a lado, buscando alguna diferencia más allá del nombre. Pero eran idénticos. Exactamente idénticos. Mismo número de registro. Misma fecha. Misma hora. Esa coincidencia me provocó un escalofrío. Nadie imprime dos certificados idénticos con dos nombres diferentes por accidente. Eso se hace para reemplazar uno con otro. Como si alguien hubiera querido borrar una identidad y reemplazarla inmediatamente por otra. Y mi madre había sido parte de eso. Mi memoria volvió a tocar un punto olvidado. Una conversación que escuché cuando tenía unos 9 o 10 años. Estaba enfermo y mi madre me llevaba al doctor. El médico revisó mi expediente y frunció el ceño. Recuerdo que dijo: ¿por qué su registro inicial está tachado? Mi madre contestó rápido: fue un error del hospital, pero el doctor insistió. No lo tacharon. Cambiaron el nombre. Yo no entendí nada en ese momento. Pensé que hablaban de otra cosa, pero ahora, 50 años después, esa frase regresaba como una pieza crucial. ¿Quién cambia el nombre de un recién nacido? ¿Por qué? Me levanté de la silla y empecé a caminar por el cuarto como si las paredes pudieran responderme. Mis pasos sonaban huecos y el eco hacía que la casa pareciera más vacía de lo normal. Decidí buscar más cosas. Tenía que hacerlo. Empecé por el ropero de mi madre. Entre ropa vieja, pañuelos de hilos finos, perfumes casi sin usar y cartas que ella guardó de gente que ya ni recuerdo, encontré una caja de madera que nunca había visto. Estaba cerrada con un pequeño broche. Lo abrí dentro. Había documentos, cartas, fotos y algo que me llamó la atención enseguida: en una pulsera de hospital. De esas que ponen a los recién nacidos. La tomé con cuidado. Era pequeña, de plástico rígido amarillento por el tiempo. Tenía una fecha escrita con marcador a la fecha de mi nacimiento. Pero el nombre no era el mío. Era el nombre del certificado viejo. Sentí un impacto en el pecho, como si me hubieran golpeado desde dentro. Esa pulsera representaba la primera identidad de un bebé. Si el nombre que estaba en ella era el del certificado viejo, significaba que al menos por un tiempo ese fue mi nombre, o el nombre de alguien más, un bebé que nació el mismo día que yo. Pero que no soy yo. Me quedé paralizado, sosteniendo la pulsera entre mis dedos. Mi madre la guardó. No la tiró, no la escondió en el hospital. La guardó en una caja junto a objetos importantes. ¿Por qué lo haría si no quería recordarlo? ¿Por qué conservar un nombre
que supuestamente no tenía valor. Me senté otra vez. Tenía la pulsera, la foto, el certificado viejo y el nuevo. Era demasiado. Necesitaba entender qué había pasado en ese hospital hace 50 años. Recordé que mi madre siempre hablaba de una enfermera en particular, una mujer llamada Antonia. Ella decía que era especial, que sabía cosas. Cuando yo era niño, me parecía un comentario extraño, pero nunca le di importancia. Ahora tenía un peso distinto. Busqué entre las cosas de mi madre alguna referencia más a esa enfermera y encontré una carta vieja, sin sobre, escrita con letra temblorosa. Decía: Ann, gracias por ayudarme ese día. Nunca podré olvidarlo. Lo que hiciste me salvó, Ann. Le dio una vida, pero también me la quitó a mí. No estaba firmada, pero al reverso había una inicial: Ann Antonia. ¿Qué había pasado ese día que requería la ayuda de una enfermera? ¿Qué significaba darle una vida, pero quitársela a ella? ¿A quién se refería? Una angustia profunda comenzó a instalarse en mi pecho, porque cada pista que encontraba no aclaraba nada. Solo habría una nueva pregunta, y lo peor es que todas parecían apuntar a una misma idea, aunque mi madre no me recibió ese día como un bebé normal. Que hubo algún tipo de intercambio, confusión o situación extrema que la obligó a tomar decisiones que nunca confesó. Seguí revisando la caja, encontré otra foto. Esta sí me hizo temblar las manos. Era mi madre, joven, en una habitación de hospital, sosteniendo a un bebé. Su expresión era una mezcla de amor y miedo. La habitación parecía normal, pero había algo raro. En la cuna al lado de ella había otro bebé. Dos cunas, dos bebés, uno en sus brazos, otro en la cuna. Al reverso de la foto había dos nombres escritos. Uno era el del certificado viejo, el otro era el mío, ambos escritos con el mismo lápiz, la misma letra. Mi madre escribió los dos nombres. ¿Por qué? ¿Quién era el otro bebé? La idea me golpeó con fuerza. ¿Había nacido otro niño el mismo día, a la misma hora? ¿Había alguna historia de bebés cambiados que mi familia ocultó? ¿Mi madre había tomado a un bebé que no era suyo? No quería pensar eso, pero la foto estaba ahí, dos bebés, dos nombres, una sola madre. Me senté, sintiendo como la casa se volvía más estrecha, como si las paredes se acercaran. Entonces algo sucedió, algo pequeño, pero suficiente para que el aire se volviera pesado. Desde el pasillo escuché un sonido, un golpe seco, como si algo hubiera caído, pero yo estaba solo. Avancé con cuidado hacia el pasillo. La luz estaba apagada, pero la lámpara del cuarto proyectaba sombras largas que se movían con cada paso. Llegué al final y vi algo en el suelo. Era otra foto. No sé de dónde cayó. No estaba ahí antes. La tomen era una foto borrosa de un bebé envuelto en la misma manta de la otra imagen, pero esta vez había una figura detrás del bebé, una figura alta, inclinada, de rostro indistinguible. La foto estaba tan alterada que parecía que la figura se hubiera movido justo cuando la cámara tomó la imagen. Al reverso, un solo mensaje escrito con la letra de mi madre Ann. No era solo uno, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No solo era una duplicidad de nombres, no solo había dos certificados, no era solo una confusión. Algo más había pasado ese día. Algo más oscuro, algo que mi madre intentó ocultar toda su vida. Cerré los ojos por un momento y supe que la única forma de descubrir la verdad era rastrear el origen de esos documentos y encontrar a cualquiera que hubiera trabajado ese día en el hospital. Y aunque sentía miedo, también sabía que ya no podía detenerme, porque cada objeto que encontraba apuntaba hacia una verdad inevitable. Mi vida no empezó donde yo creía. Empezó en un punto que fue alterado, manipulado o dividido en dos. Y ahora, después de 50 años, la línea rota estaba reclamando ser vista. No dormí esa noche. ¿Cómo podría, si cada vez que cerraba los ojos veía las dos cunas, los dos nombres, la figura indistinta detrás del bebé y la frase escrita por mi madre Ann? No era solo uno. Esas palabras no solo insinuaban que hubo otro niño involucrado, insinuaban que hubo otra vida, otra historia que caminaba paralela a la mía, quizá entrelazada sin que yo lo supiera. Me quedé sentado en la mesa,
con las fotos extendidas frente a mí, como si observarlas el tiempo suficiente pudiera hacer que revelaran lo que escondían. Pero no cambiaban. Las imágenes se quedaban quietas, silenciosas, excepto por la sensación inquietante de que algo en ellas nunca había estado destinado a ser visto. Cuando amaneció, la casa parecía más fría. Me preparé un café, aunque ni siquiera sentí su sabor. Mi mente estaba ocupada en un solo objetivo, en encontrar a Antonia, la enfermera. Si alguien sabía lo que había pasado ese día, era ella. Mi madre la mencionó en varias historias, y esa carta confirmaba que compartían un secreto profundo. Busqué su nombre en documentos, números antiguos, directorios locales, pero nada aparecía. Era como si nunca hubiera existido. Eso solo aumentó mi deseo de encontrarla. Recordé entonces que mi madre guardaba una agenda vieja con números escritos a mano. Corrí al cuarto de ella y después de revolver gavetas, la encontré en una agenda de tapas verdes, desgastada por el uso. Pasé las páginas rápidamente y vi nombres de vecinos, familiares, doctores, y ahí estaba, en una esquina, escrito con letra pequeña en Antonia: enfermería, ext, Andose. No había apellido, no había dirección, en solo eso. Aún así, era lo primero que encontraba en días. Decidí ir al hospital donde nací. Quizá en sus archivos antiguos habría registros del personal de esa época. Salí de casa con los documentos guardados cuidadosamente en una carpeta. El camino hacia el hospital se sintió extraño. Todo parecía normal afuera, en gente caminando, autos pasando, la vida cotidiana en movimiento, pero dentro de mí, una parte sabía que estaba acercándome al corazón de un misterio que llevaba medio siglo enterrado. Cuando llegué, pedí hablar con alguien del archivo histórico. Una recepcionista me miró con curiosidad cuando le expliqué que buscaba información sobre personal médico de hace 50 años. Me pidió esperar. Unos minutos después, salió un hombre mayor, quizá de unos 70 años, con gafas gruesas y una carpeta bajo el brazo. Me invitó a pasar a una pequeña oficina. Me presenté y le expliqué que estaba buscando información de una enfermera llamada Antonia que trabajó el día de mi nacimiento. Él frunció el ceño, como si estuviera intentando recordar algo enterrado en su memoria. Antonia, murmuró. Hubo varias Antonias aquí, pero ¿en qué año dijo que nació? Le di la fecha. La misma fecha del certificado, la misma fecha que había visto repetida una y otra vez en todos los documentos. Su expresión cambió ligeramente. Abrió la carpeta y buscó entre las hojas. Aquí está la lista del personal de esa noche, señaló algunos nombres. No hay ninguna Antonia registrada. Sentí un golpe en el estómago. ¿Está seguro?, pregunté. Sí, Ann. Esta es la lista oficial. Ann me mostró la hoja. Efectivamente, no había ninguna Antonia. Ninguno de los nombres coincidía. Pero entonces, mientras pasaba las páginas, vi algo que me hizo detener su mano. Era una hoja con correcciones, tachones, fechas duplicadas. Había una nota en la parte inferior escrita a mano en modificar turno por emergencia. Personal adicional no registrado. El hombre se ajustó las gafas. Esto es raro, dijo. ¿No debería haber personal adicional sin registro oficial? A mi respiración se aceleró. ¿Podría haber trabajado alguien aquí sin aparecer en la lista? El hombre dudó. Extraoficialmente. Sí, en esa época, cuando había emergencias o nacimientos simultáneos, a veces se llamaba a personal externo, pero era muy raro no registrarlos después. Ann me mostró la hoja con los tachones. Había un nombre casi borrado, apenas visible, pero al acercar la hoja a la luz, pude leerlo. Ante Ian no estaba completo, pero reconocí las letras, lo suficientemente claro para que mi corazón diera un vuelco. ¿Podría ser Antonia?, pregunté. Él respiró hondo. Es posible, pero no tengo forma de confirmarlo. Estos documentos están incompletos. Me quedé mirando la hoja. Había más información escrita al margen en 2 nacimientos. Misma hora en sala 3, traslado inmediato. Ese detalle me dejó paralizado. 2 nacimientos a misma hora. Igual que los certificados. Rompí el silencio. ¿Traslado de qué?, pregunté. El hombre negó con la cabeza. No lo sé. La anotación es muy vaga, Ann. Me quedé un momento en silencio,
procesando en 2 bebés. 2 nombres. Una enfermera semi-borrada. Un traslado inmediato. Era demasiada coincidencia para ser casualidad. Decidí ir más profundo. ¿Hay registros de ese traslado? El hombre revisó más archivos. Non sí lo hubo. No está aquí, sentí frustración, pero también una certeza en el camino correcto. Agradecí y me fui en afuera. El viento parecía más frío. Caminé hacia mi carro tratando de ordenar mis pensamientos. Entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Una voz femenina, anciana, respondió. ¿Eres el hijo de ella? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿De quién?, pregunté con un hilo de voz. De tu madre, respondió la mujer. Sé para qué la buscas. No debiste abrir esa caja en mí. Quedé congelado. ¿Quién habla?, pregunté. Hubo una breve pausa. Me llamo Antonia Ansentí. Un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyarme en el auto. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece en los registros? Hubo un silencio pesado. Porque no debía estar ahí ese día, dijo la voz, con un susurro rasposo. Y porque lo que pasó no debía quedar escrito, mi boca estaba seca. Necesito saber la verdad, dije. Mi madre firmó 2 certificados. Había 2 bebés, 2 nombres. Antonia respiró profundamente. Tu madre no debía cargar sola con eso, pero lo hizo. Y ahora tú abriste lo que ella intentó cerrar. ¿Qué pasó ese día? Insistía en la voz en el teléfono, tembló. No puedo decirlo por aquí, es peligroso. Si realmente quieres la verdad, ven mañana a la dirección que te enviaré. Me quedé esperando. Pocos segundos después, un mensaje llegó. Una dirección en las afueras de la ciudad. Un lugar que no conocía. Antonia dijo una última frase antes de colgar. Una frase que me dejó helado. No eres quien crees, y tampoco estás solo en el teléfono. Se quedó mudo. Me quedé ahí, en medio del estacionamiento del hospital, con el peso de esas palabras clavado en el pecho. No estaba solo. ¿Qué significaba eso? ¿El otro bebé vivía? ¿O algo más había permanecido oculto durante 50 años? Sentí un nudo en la garganta, y supe, sin ninguna duda, que la próxima conversación con Antonia podría cambiarlo todo, o destruir lo que yo creía ser. Dormí mal esa noche. En realidad, no sé si dormí en absoluto. Mi mente volvía una y otra vez a la llamada de Antonia, y a esa última frase que me dejó helado. No eres quien crees, y tampoco estás solo. No tenía idea de lo que quería decir. ¿Estaba vivo el otro bebé? ¿Hablaba de una especie de doble identidad? ¿Se refería a alguien más involucrado en todo esto? ¿O quizá hablaba de algo que yo aún no podía imaginar? Aún así, sabía que no podía quedarme sin respuesta. A la mañana siguiente, me vestí sin pensar, guardé los documentos en una carpeta y conduje hacia la dirección que Antonia me había enviado. Era una zona rural, lejos de la ciudad, donde los caminos parecían más estrechos y el silencio más profundo. Al llegar, vi una casa pequeña, de paredes blancas desgastadas y un techo de tejas rojas. No había autos afuera ni señales de movimiento. Me quedé unos segundos en el coche, respirando hondo, preparándome para lo que estaba por descubrir. Finalmente, bajé y toqué la puerta. Pasaron unos segundos antes de que escuchara pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando un ojo cansado y curioso detrás. ¿Eres el hijo de ella?, preguntó una voz suave. Asentí. La puerta se abrió por completo y apareció una mujer muy anciana, de cabello blanco, trenzado con delicadeza, y ojos oscuros que parecían llevar décadas de secretos. Pasa, dijo con un gesto de la mano. Entré en su casa, que olía a madera vieja, y té de hierbas. El lugar era humilde pero ordenado, como si cada objeto tuviera su lugar exacto. Antonia caminó lentamente hacia una silla y me indicó que me sentara frente a ella. Tu madre era una mujer buena, dijo sin rodeos, demasiado buena para lo que le tocó vivir. Sentí un nudo en la garganta. Necesito saber la verdad, dije. No puedo seguir sin entender por qué hay 2 certificados. 2 nombres, 2 bebés. Ella cerró los ojos un momento, como si el peso del pasado la aplastara. Tu madre y yo
Estuvimos juntas ese día en la sala 3, empezó. Ella estaba en labor de parto, pero no estaba sola. Otra mujer había llegado al mismo tiempo. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido. ¿Otra mujer?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Sí, dijo Antonia. Y su bebé nació primero, pero algo estaba muy mal en el niño. ¿No lloró Ann un escalofrío? ¿Me recorrió? ¿Murió? Antonia negó lentamente. No del todo, Ann estaba vivo, pero no reaccionaba como un recién nacido común. Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos. No sé cómo explicarlo. Miraba como si entendiera, como si ya hubiera vivido antes. Ann sentí los hombros tensarse. ¿Y mi madre? Ella estaba a punto de dar a luz cuando eso pasó. El médico se alteró. No sabía qué hacer con el primer bebé. Ann yo tampoco. Nunca había visto algo así. Ann hizo una pausa y me miró profundo. Y entonces tu madre gritó. Su bebé venía, tragué saliva. Entonces nací yo. Antonia bajó la mirada. Eso creemos. ¿Cómo que creemos?, pregunté con un tono más cortante de lo que pretendía. Porque cuando tu madre dio a luz, hubo un apagón, Ann. ¿El corazón me dio un vuelco, un apagón? Sí. La sala quedó completamente a oscuras por varios segundos, y cuando volvió la luz, los bebés no estaban como los habíamos dejado en la habitación. Parecía volverse más fría. ¿Qué significa eso? Antonia respiró profundamente. Significa que durante esos segundos, alguien movió a los bebés. Alguien los cambió de lugar. Yo no fui. Tu madre tampoco. El médico estaba al otro lado de la sala, y la otra mujer estaba inconsciente. Me cubrí la boca con la mano. ¿Quién los movió? No lo sé, dijo ella, con voz temblorosa. Pero cuando revisamos, los dos estaban envueltos en mantas idénticas, y no había forma de saber cuál era cuál. Me quedé paralizado. Entonces, ¿es posible que yo no sea el bebé de mi madre? Es posible, admitió ella con honestidad dolorosa. Tu madre se desesperó. Ann lloró. Me rogó que la ayudara a saber cuál era el suyo, pero no había manera. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de angustia. Toda mi vida dependía de minutos en completa oscuridad. ¿Qué pasó después?, susurré. El médico insistió en registrar a los bebés de inmediato para evitar confusiones. ¿Pero tu madre se negó? Dijo que necesitaba un momento para pensar. Fue entonces cuando vimos algo extraño. ¿Qué? El primer bebé, el que nació antes, tenía una marca en el brazo, un lunar pequeño, circular. Pero cuando lo revisamos después del apagón, la marca ya no estaba. Ann volví a abrir los ojos, incrédulo. ¿Desapareció? Sí, dijo ella firme. Desapareció por completo. Era como si nunca hubiera estado ahí. ¿Y yo?, pregunté, tomando mi brazo sin darme cuenta. ¿Yo tenía alguna marca? No que recuerde, dijo. Pero después del apagón, uno de los bebés tenía un pequeño rasguño junto al cuello. Un rasguño que antes no estaba. Instintivamente llevé la mano a mi cuello. Sentí una ligera textura irregular en la piel, un pequeño relieve, un rasguño cicatrizado, uno que siempre asumí que era de la infancia, una caída, un golpe, pero nunca supe su origen. ¿Tu madre lo vio?, continuó Antonia, y en ese instante tomó una decisión. Mi respiración se detuvo. ¿Qué decisión? Eligió al bebé con el rasguño en la habitación. Pareció quedarse sin aire. Ella creyó que ese era el suyo. Y te llevó a ti. Me quedé sin palabras. ¿Y el otro bebé?, logré preguntar. Antonia se tensó. Fue trasladado no a otra sala, sino fuera del hospital. ¿Por qué? Porque el médico dijo que presentaba comportamientos anormales. Anormales como... Ella negó lentamente. Eso es lo que no puedo decirte. No porque no quiera, sino porque no lo entendí. Nunca volví a ver a ese niño. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Entonces, ¿existe otra persona en este mundo que nació el mismo día que yo? ¿Qué pudo haber sido yo? Sí, dijo sin rodeos. Y tal vez él también esté buscando respuestas. Sentí las lágrimas agolparse en mis ojos. No sabía si lloraba por él o por mí. Tomé aire y pregunté, ¿qué más sabe? Antonia tomó mi mano con una fuerza sorprendente para su edad. Tu madre no te mintió por maldad. Ella te eligió, protegió y te amó más que a su propia vida. Pero el otro niño,
No estaba destinado a una vida normal. Alguien vino por él a mí. Cuerpo entero se tensó. ¿Quién? Antonia apartó la mirada. Su voz se volvió apenas un susurro a no eran familiares. No eran médicos. No sé quiénes eran, pero tu madre les tenía un miedo que nunca había visto antes. Un silencio mortal llenó la sala. Ese fue el día, dijo Antonia, en que tu historia se dividió en dos. Sentí un temblor recorrerme. Mi identidad no estaba solo en duda, estaba partida. Necesito encontrarlo, dije finalmente, con una determinación que no sabía que tenía. Necesito saber quién es, qué pasó con él. Antonia cerró los ojos. Ansí lo haces. Debes tener cuidado, porque si él sigue vivo, me miró directamente, con un brillo extraño en los ojos. Él también podría estar buscándote. Salí de la casa de Antonia con la sensación de que el suelo ya no era firme bajo mis pies. El aire afuera se sentía más frío de lo normal, como si el mundo supiera que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Tenía en mis manos el peso de un secreto que había dormido 50 años en silencio. Un secreto que mi madre cargó sola, protegió, ocultó, temió. Y ahora era mío. Conduje de regreso a casa, casi sin ver el camino. Mi mente repetía las palabras de Antonia. Él también podría estar buscándote. Esa frase se instaló como una sombra detrás de mis pensamientos. Si había otro bebé, otro niño, otro hombre de 50 años, con mi fecha de nacimiento, con un fragmento de mi historia, con un pasado marcado por el misterio, ¿dónde estaba él? ¿Qué vida vivió? ¿Qué le hicieron cuando lo trasladaron fuera del hospital? ¿Quiénes eran esas personas, sin nombre y sin rostro, que se lo llevaron? Cuando llegué a la casa, el silencio fue aún más pesado. Todo estaba en su sitio, pero nada parecía familiar. Fui directo al cuarto donde aún estaban los documentos extendidos. Sobre la mesa los certificados, las fotos, la pulsera, la nota que decía, no era solo uno. Los observé como si fueran espejos rotos que reflejaban distintas versiones de mí mismo. Por un momento, sentí algo parecido al enojo, no contra mi madre, sino contra esa fuerza invisible que había manipulado mi vida desde el inicio. ¿Quién soy realmente?, dije en voz baja, sorprendiéndome de escuchar mis propias palabras resonando en la habitación. Me senté y abrí nuevamente el cuaderno donde mi madre había escrito aquellas frases crípticas. Me detuve en una que antes había pasado por alto. Él preguntará algún día, ¿se refería a mí o al otro niño? Y más abajo, casi ilegible en si lo encuentra, dile la verdad en una línea escrita con prisa, inclinada, casi arrancando la hoja. Si lo encuentra, repetí en voz baja, como si desde entonces mi madre supiera que nuestros caminos no estaban destinados a permanecer separados para siempre. Saqué mi documento oficial de nacimiento y lo puse junto al certificado viejo. 2 nombres que representaban 2 destinos, 2 vidas entrelazadas. Decidí hacer algo que no había hecho en años, mirar mis cajas de recuerdos de la infancia. Busqué en mi closet y encontré una caja de metal donde guardaba objetos antiguos, juguetes, dibujos, postales y un diario que escribí cuando tenía unos 10 años. Lo abrí sin saber qué buscaba. Entre las páginas, una frase llamó mi atención. Una frase que yo mismo había escrito, sin entender su peso hoy. Soñé con un niño que era igualito a mí. Me quedé paralizado. Pasé otra página. Lo veo. A veces está detrás de una puerta blanca. Cerré el diario de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Eran solo sueños infantiles? ¿O era algo más? Me levanté y fui al pasillo. Mi casa tenía varias puertas, pero había una al fondo, una que siempre hacía un ligero crujido cuando el viento soplaba fuerte. No era una puerta especial, pero en ese momento se sintió distinta. Caminé hacia ella. Puse la mano en la perilla. Sentí el metal frío. Recordé la foto donde aparecían 2 bebés y la figura inclinada detrás. Recordé la foto caída en el pasillo, aquella que no debería haber estado ahí. Giré la perilla y abrí la puerta. Era solo un cuarto de almacenamiento. Cajas viejas, cobijas, herramientas. Pero el aire dentro estaba más frío que el resto de la casa,
como si hubiera estado cerrado por años sin permitir que el calor entrara. Entré y encendí la luz. Mis ojos se fijaron en algo inmediatamente. En la pared del fondo había una marca, una línea horizontal tenue, como si alguien hubiera apoyado ahí una camilla o una cuna. Me acerqué, la toqué. El polvo se desprendió y dejó ver algo más. Una inscripción tan pequeña, casi invisible. 3 letras ANATR. No sabía qué significaban, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Salí del cuarto, intentando ordenar mis pensamientos, y en ese momento el teléfono sonó, el mismo número desconocido de antes. Respondí con la voz tensa. Antonia no era ella, era una voz masculina, Angraven, sin emoción. Tú no deberías estar buscando esto. Su acento era mexicano, pero no reconocí la voz. ¿Quién habla?, pregunté tratando de controlar mi respiración. No importa quién soy, importa quién eres tú. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Dónde está el otro niño?, pregunté, sin rodeos. Hubo un silencio largo. No era un niño común, dijo finalmente. ¿No lo entiendes? Explícame entonces, exigí. Tú no sabes lo que ocurrió en ese hospital, continuó. No sabes por qué hubo un apagón. No sabes por qué tu madre eligió al bebé equivocado. Equivocado, repetí, sintiendo un golpe en el pecho. Sí, dijo la voz. Ella pensó que el rasguño era una señal. Pensó que ese eras tú, pero no era así. Me quedé mudo. Tú eras el otro. El cuarto pareció cerrarse sobre mí. ¿Qué significa eso?, logré decir con un hilo de voz. Tu madre no te trajo a casa, dijo él, con calma cruel. Ella trajo al bebé que debía ser trasladado, el que tenía comportamientos anormales, el que no lloró al nacer, el que no cerraba los ojos. Mi respiración se volvió un temblor. No, dije casi sin voz. No puede ser, tu madre lo sabía, dijo la voz. Por eso guardó 2 certificados. Por eso escondió las fotos. Por eso temía que un día él te encontrara. ¿Él?, pregunté. ¿El otro bebé? La voz guardó silencio unos segundos. Él nació primero, pero no vivió una vida como la tuya. Fue observado, analizado, trasladado, nunca tuvo un hogar. Solo tuvo un propósito. Tragué saliva con dificultad. ¿Dónde está ahora? La respuesta llegó como un golpe. Hoy te estaba buscando. Sentí un escalofrío subir por la columna. ¿Por qué?, pregunté, casi sin aire. Porque tú tienes lo que le quitaron. ¿Y él quiere recuperarlo? ¿Qué cosa?, susurré. Hubo 3 segundos de silencio absoluto. Luego la voz respondió, tu vida, y la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano. El eco de esas 2 palabras resonando en mi cabeza como un trueno. Entonces, desde la puerta del pasillo, escuché un golpe. Un solo golpe, como si alguien hubiera tocado. Un golpe seco, decidido, paciente. No abrí, porque entendí, con una claridad aterradora, que la historia que mi madre intentó cerrar hace 50 años, acababa de abrirse de nuevo. Y esta vez, lo que estaba del otro lado de la puerta sabía exactamente quién era yo.